Muchas gracias. Tengo el gusto de presentar a la doctora Ofela. Scarlett Ofela Godoy es licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctora en Historia Latinoamericana por la Universidad de Londres, con estancias de postdoctorado en la Universidad de Colonia, Alemania, y la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla. Además, es profesora principal de la PUC. Desde 1998 es miembro de número de la Academia Nacional de la Historia, donde ha sido directora de la revista Histórica. En el año académico 2008-2009 se le otorgó la cátedra Simón Bolívar de la Universidad de Cambridge. Ha publicado artículos en revistas especializadas del Perú y el extranjero. Dentro de sus libros se encuentran Un siglo de rebeliones anticoloniales, 2012, Mestizos reales en el virreinato del Perú, de 2013, La independencia en los Andes, una historia conectada, de 2014, Historia social de la minería en el Perú borbónico y la independencia, del 2021, La conspiración de Lima de 1750, primer grito de independencia, del 2024. Le cedo la palabra a la doctora Ofelia. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, es un gusto realmente estar con ustedes en este seminario. Quiero agradecerle a Gisela y a Martina esta invitación para participar y un placer poder compartir el tema con Ana Carolina Ibarra, mi colega y amiga de la UNAM. Em, bueno, voy a entrar al tema de la independencia, pero voy a comenzar desde el siglo XVIII, porque en la historiografía peruana realmente el enfoque de la independencia se remonta muchas veces a la gran rebelión de Tupac Amaru en 1780-81, aunque a mi modo de ver son dos coyunturas muy diferentes. La de la Gran Rebelión, ¿no? Que tiene que ver con las medidas fiscales que trae el visitador Antonio de Areche y la independencia misma, ¿no? Que tiene su germen pues en la invasión napoleónica y la formación de juntas de gobierno tanto en la península como en América. La Gran Rebelión, no obstante, nos conecta de alguna manera con México, porque el visitador Antonio de Areche había estado antes en la visita que hace Gálvez a Nueva España. Y es interesante porque había participado de la visita, había visto todos los enfrentamientos que se produjeron por la visita, por la aplicación de las medidas, cómo hubo oposición a algunas de las medidas, y a pesar de eso, cuando llega al Perú en 1777, con mano firme comienza a aplicar las medidas fiscales de incremento de la alcabala, ampliación del tributo a los mestizos ambos y mulatos que en el caso de Perú no tributaban, creación de nuevos impuestos como el impuesto sobre el aguardiente, la subida de la alcabala del 2% al 4% y al 6%. Y yo no digo que esa sea la única causa de la rebelión, pero sí es el detonante de la gran rebelión, porque además estas medidas cruzan a todos los sectores sociales, ¿no? Y eso hace que se pueda formar una plataforma política amplia que Tupac Amaru supo manejar muy bien. ¿Podemos tener la primera imagen? Entonces, aquí, como digo, la primera conexión es que Areche había estado apoyando a Gálvez en la visita de México y es el que va a venir a instaurar la visita al Perú, que es un preludio de la gran rebelión por lo sistemático que es en la aplicación de las medidas. Esta imagen es la que se encontró en un cuero, ¿no? Es óleo sobre cuero. Y se dice que es una imagen de José Gabriel Tupac Amaru, ¿no? Vestido a la española con traje de 3 piezas, montando un caballo blanco. Y entonces esta gran rebelión, ¿no? Am, en primer lugar, como dijo la esposa de Tupac Amaru, Micaela Bastidas, era un tema de alcabalas, aduanas y repartos, ¿no? También en un segundo momento se le incluye el tema del tributo y de la mita,
que eran los andamios que había incorporado al Estado colonial Toledo en el siglo XVI, ¿no? Y la tributación de indios desde los 18 a los 50 años y el servicio de MITA, el servicio personal, tanto a las minas de Huancavelica y Potosí como a las haciendas y obrajes. Entonces, en realidad el movimiento es contra el mal gobierno, ¿no? Contra las autoridades. En ese momento está Carlos III en el trono, no hay un vacío de poder como va a ser con las Cortes de Cádiz, está Carlos III en el trono, y cuando uno revisa todos los comunicados de Tupac Amaru se ve que realmente va contra el mal gobierno, salvo un documento que dicen haberle encontrado en la cárcel cuando lo toman preso en abril del 81, donde hay una proclamación como José Gabriel I, ¿no? Y que para muchos historiadores nos da la impresión que es un documento que le plantaron para poder acusarlo de lesa majestad. Entonces, este movimiento, como digo, tiene una coyuntura diferente a la de las Cortes de Cádiz y de las juntas de gobierno. Hay un rey presente, Carlos III, no es el caso de Fernando VII que está cautivo, ¿no? Y que José Bonaparte ha tomado Madrid, ¿no? Entonces son circunstancias diferentes. Y el detonante es esta política que va a traer Areche en términos fiscales. El movimiento es el movimiento de mayor envergadura que se dio durante el periodo colonial. Dura prácticamente un año, de noviembre de 1780 a septiembre de 1781, y abarca la mitad del virreinato del Perú, incluyendo el Alto Perú, que es hoy día Bolivia, ¿no? Entonces, realmente removió las bases de la corona española y de la monarquía y puso en jaque al rey, ¿no? Y es por eso que la represión fue violentísima. Entonces ha tratado de articularse este movimiento a la independencia, pero en realidad, como digo, son coyunturas diferentes, aunque es un movimiento de tal envergadura que no puede ser obviado y que de todas maneras hace un diagnóstico de que la situación está bastante complicada, que hay mucho rechazo a la corona y a sus medidas y debió ser algo que debieron tomar en cuenta, ¿no? Los Borbones, que la situación estaba realmente muy antagonizada, pero a pesar de la gran rebelión se siguen aplicando medidas, ¿no? Entonces, el primer punto que he querido tocar es el de la gran rebelión. La segunda imagen, por favor. Pertenece también a estas imágenes sobre cuero que descubrió el historiador Pablo Macera, ¿no? Y que le atribuye a Tadeo Escalante, ¿no? Este sería un militar realista, un general realista durante el periodo de la Gran Rebelión. Y la tercera imagen, por favor. Son las trompetas después de la victoria de Túpac Amaru en Sangarará, que en realidad fue una división de aguas, porque ahí está, digamos, de alguna manera precaria, alianza que había formado con algunos criollos, mestizos, indígenas, eh, llevó a que el sector criollo se apartara del movimiento porque hubo un enfrentamiento muy sangriento entre las fuerzas de Túpac Amaru y las de los realistas, siendo una derrota para los realistas, ¿no? Y entonces para Túpac Amaru fue una victoria, tanto así que cuando se hace pintar un cuadro para enviarle al rey de España y mandarlo también a un segundo cuadro al Alto Perú, incluye dentro del cuadro, a uno de los márgenes del cuadro, la batalla de Sangarará, el triunfo de Sangarará, que había sido pues una derrota para los realistas. La rebelión va a ser redimida, va a ser controlada en septiembre del 81, ¿no? Y la mayoría de sus líderes van a ser ejecutados en la plaza pública de Cusco y otros mandados a destierro en España. El segundo punto que voy a tocar son las Cortes de Cádiz, ¿no? Vemos este proceso del vacío de poder que deja el cautiverio de Fernando VII, y entonces en la medida que no hay rey, el poder viene nuevamente, vuelve al pueblo y se forman juntas de gobierno en España y también en Hispanoamérica.
Además, ¿no? Se van a formar estas Cortes de Cádiz, donde por primera vez se convocan delegados de los diferentes virreinatos y capitanías generales para que en un número bastante menor al de los peninsulares puedan participar en los debates y de alguna manera dar también opiniones que se van a incluir más adelante en la Constitución Liberal de 1812. Lo particular aquí en el caso del Perú es que va a enviar al único representante indígena que va a haber en las Cortes de Cádiz, que es Dionisio Uchu Inca Yupanqui. Dionisio ya se encontraba en España. Cuando se da la conspiración de Lima de 1750, hay un temor de las autoridades españolas que se puedan formar focos subversivos alrededor de élites indígenas y entonces al padre de Dionisio Chuinca Yupanqui, a don Domingo y sus dos hijos, Dionisio y Manuel, se les manda a España, ¿no? Se dice que los lleva en su expedición, los traslada de Perú a España Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Llegan a España y los va a recibir el rey y los va a matricular en el Real Seminario de Nobles de Madrid, donde van a estudiar ambos, ¿no? Llegan muy pequeños, me parece que Manuel tiene 7 años, Dionisio un año más, son niños cuando llegan y van a ser internados pues en el Real Seminario de Nobles de Madrid y ahí se forman, lo cual los españoliza bastante, ¿no? No obstante, van a ser de los delegados suplentes de las Cortes de Cádiz mientras están llevando las elecciones en Hispanoamérica. Bueno, em, nacidos en el Perú, en México, en Guatemala, en Chile, que se encontraban en España, van a ser los primeros diputados, los diputados suplentes, que a pesar del nombre van a ser los que van a tomar las principales decisiones en las Cortes de Cádiz, que se van a reflejar en la Constitución de 1812. Ahí nuevamente se discute el tema del tributo y de la mita y estos se van a derogar para poder promover a los indígenas a la calidad de ciudadanos, ¿no? Entonces, mientras la esclavitud va a seguir manteniéndose vigente y las castas de color no se les va a dar la posibilidad de ascender al título de ciudadanos, sino con una serie de movidas que tenían que hacer y tramitaciones que tenían que hacer, los indios sí van a conseguir este estatus, ¿no? Al darse la abolición del tributo y la mita, y tanto criollos como mestizos llegan de facto ya con la posibilidad de ser ciudadanos, ¿no? Después de la Gran Rebelión de 1780, Carrió de la Bandera recomendaba que a los mestizos no se les marginara, que más bien se les acercara a los criollos, porque haberlos tenido marginados había implicado que se diera, que se gestara esta gran rebelión. Y es interesante ver cómo a las Cortes de Cádiz ya llegan, ¿no? Este, en la calidad de ciudadanos. No tienen que pelear el acceso a la ciudadanía como en el caso de los indios, ¿no? Sino que ya llegan de facto con esta posibilidad. Y algo interesante de los delegados peruanos en las Cortes de Cádiz es que la mayoría de ellos se van a haber formado en el Convictorio de San Carlos, que es el gran colegio que reemplaza a los colegios de los jesuitas después de la expulsión, ¿no? Que lo dirige Toribio Rodríguez de Mendoza y para el cual venían a estudiar de La Paz, de Chile, de Guayaquil, y de todas las provincias del Virreinato de Perú, cuyos padres podían pagar, claro, el costo de la educación. Pero la formación fue bastante interesante porque ellos son los delegados que van a llegar a Cádiz y van a hablar en nombre de los representantes del Perú. En esa misma coyuntura de las Cortes de Cádiz comienzan a formarse las juntas de gobierno y en ese sentido hay que tener en cuenta, ¿no? Ya la presencia de Hidalgo y Costilla, ¿no? Y de su movimiento de 1810 sobre el cual nos va a hablar Ana Carolina.
pero que coincide pues con esta cronología de las primeras juntas de gobierno. Y además yo creo que en Hidalgo y Costilla se dan muchas reivindicaciones que en el caso de Perú se habían dado en la Gran Rebelión, ¿no? Este tema del tributo, este tema de los servicios personales, de las cargas impositivas, que de alguna manera van a formar parte del planteamiento de Hidalgo y Costilla y que en el caso de Perú se habían visto en la Gran Rebelión. Esto como que había quedado pues ahí efervescente en el caso de México, ¿no? Y en los Andes van a haber dos primeras juntas de gobierno en 1809. Una va a ser en La Paz, el Alto Perú, y la otra va a ser en Quito, la audiencia de Quito y la audiencia de Charcas. Ambas habían dependido del Perú, pero para ese momento ya La Paz formaba parte del Virreinato de Buenos Aires, ¿no? En todo caso, lo interesante de estas juntas de gobierno y donde se ve que la independencia no puede analizarse si no se analiza con una metodología conectada, es que en la Junta de la Paz va a haber presencia de algunos dirigentes peruanos y otros paceños, pero que se han formado como abogados o con alguna formación médica en la Universidad del Cusco, en la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Entonces, hay un puente muy fuerte entre La Paz y el Cusco que se ve en esta Junta de Gobierno de julio de 1809 en La Paz, ¿no? A la cual preside un motín en Chuquisaca, ¿no? Que se conecta a esta Junta de La Paz. Y además que es interesante porque ahí ya emerge la figura de Bernardo de Monteagudo, que va a ser el brazo derecho de San Martín durante su campaña en el Perú. A la segunda junta en 1809, pero en agosto es en Quito, se le llama la Junta de los Marqueses porque toda la élite nobiliaria, que no era mucho, ni como México ni como el Perú, pero habían titulados, es la que pretende llevar adelante la Junta. Hay problemas entre ellos y luego en 1812 toma el control el obispo Cuerio Caicedo, que es un obispo colombiano, ¿no? Que va a ser quien trate de alguna manera neutralizar pues las contradicciones que habían en la Junta para que ésta se mantenga activa, ¿no? Entonces, tenemos estas dos juntas en la zona periférica del Virreinato del Perú, digamos, en La Paz y en Quito, pero que también las dos juntas lo que buscan es una autonomía. En el caso de La Paz, incluso se habla de que no quieren ni con Lima ni con Buenos Aires, ¿no? O sea, lo que buscan es una autonomía regional que va a ser un poco el perfil de estas primeras juntas de gobierno. En el caso de los Andes, buscar un perfil de autonomía, ¿no? En el caso de Perú, como creo que es el caso de México, en Lima no se va a dar una junta de gobierno, ¿no? Eran los dos grandes virreinatos, los dos virreinatos que se habían forjado desde el siglo XVI, los primeros que se implantaron, que tenían una élite titulada de muchísimo tiempo, siglos, ¿no? Y las bases coloniales estaban muy bien montadas, que no es el caso del virreinato de Buenos Aires, que se inaugura en 1776, o del de Nueva Granada, que se inaugura en 1739, ¿no? En Buenos Aires se da la Junta de Gobierno en 1810, igual que en Nueva Granada, pero en el caso de Perú no va a haber junta de gobierno en Lima. Lo que sí hay son dos juntas de gobierno adyacentes, una va a ser en Huánuco, en el norte, en 1812, y la otra en el Cusco, en 1814. La de Huánuco de 1812 es interesante porque vemos la participación del clero criollo. Es una provincia en el norte donde el argumento es que están contra el monopolio del tabaco y también contra el gobierno de los españoles. Hablan claramente de expulsar de la ciudad a todos los europeos, ¿no? Y hay la presencia, por ejemplo, de Ignacio Villavicencio, que es un agustino cusqueño, y también hay la presencia de Marcos Durán Martel y Mariano Aspiazu, que es un mercedario quiteño y que había estado en la Revolución de Quito de 1809.
Entonces vemos pues que las conexiones son bastante más importantes de lo que uno cree, ¿no? Y en este periodo, sobre todo con la dosis del periodismo, al dar la libertad de prensa a las Cortes de Cádiz, las noticias circulan muy rápido. Un elemento agregado a la Junta de Gobierno de Huánuco es la presencia de indios panatahuas, que son indios de frontera, muchos de ellos todavía en el periodo de conversión, ¿no? Y que van a participar sobre todo rodeando la ciudad, provocando la salida de las autoridades peninsulares, pero luego la rebelión va a ser controlada cuando se mande al intendente de Tarma, este, González Prada, quien va a controlar el movimiento. La segunda junta es el año 14, 2 años después, en el Cusco, ¿no? Que tiene el antecedente de la Gran Rebelión. Esta junta de gobierno va a durar 8 meses, que es un periodo bastante largo para lo que duraban las juntas en ese momento, ¿no? Y le va a tocar el momento, digamos, espinoso de tener que aplicar la Constitución liberal, que en el Cusco tenía dos facciones encontradas, un grupo a favor, que era el del Cabildo Cusqueño, y un grupo en contra, que era el de la Real Audiencia. Para que tenga que llevar a cabo la aplicación de la Constitución de Cádiz de 1812, nombran como presidente de la audiencia del Cusco, una audiencia que se había formado recién en la década del 90 del siglo XVIII, nombran a un cacique, el cacique de Chinchero, Mateo Pumacahua, ¿no? Él había sido nombrado antes brigadier general porque fue quien participó en la represión de la Junta de la Paz de 1809. Lo nombra presidente de la audiencia y debe ser el único caso en la historia colonial, ¿no? En que un indio noble, ¿no? Esté a cargo de la presidencia de una audiencia, ¿no? En este caso, la audiencia del Cusco, pero inmediatamente se implementa ya la Constitución de Cádiz, lo remueven del cargo y colocan en su lugar a un criollo cusqueño, Martín de Concha y Jara, ¿no? De una familia de linaje, digamos. Entonces, Pumacahua se siente utilizado en ese sentido, ¿no? Y lo que se nota es que hay tres, digamos, campañas militares que se hacen desde el Cusco, una Arequipa, una Huamanga y la otra al Alto Perú. Y la idea era que todos estos territorios se conjugaran en un espacio y aparece la figura de un clérigo de Zaragoza, Francisco Carrascón, quien pensaba en la posibilidad de articular todo este espacio y formar una especie de capitanía general, ¿no? Tenían fresco pues la implementación de la Capitanía General de Chile, ¿no? La de Venezuela, y entonces había esta propuesta. En marzo de 1815 se reduce este movimiento, ¿no? Y los principales dirigentes van a ser eliminados, no van a ser ejecutados. Y quien de alguna manera maneja todos estas represiones es el virrey Abascal, que llega en 1806 al Perú y se queda hasta 1816 y va a estar detrás del control sobre la Junta de Montevideo, la de Santiago de Chile, la de La Paz, la de Quito, enviando fuerzas, ¿no? Para eliminar estas juntas, ¿no? Lo cual logra, salvo en el caso de Buenos Aires, que con sus altos y sus bajos se mantiene, digamos, estable, ¿no? Em, y bueno, esta Junta de Gobierno de 1914 son los movimientos desde adentro que se dan en el Perú para llevar adelante un planteamiento, digamos, de autonomía, ¿no? Que luego se va a convertir en un planteamiento de independencia. Eh, y ya esta es considerada la primera fase de la independencia, la de las juntas de gobierno, y en la segunda fase es ya la de los proyectos continentales, ¿no? Y donde emergen para el caso del Perú la figura de San Martín con un ejército libertador que viene del sur y la figura de Bolívar con un ejército libertador que viene del norte. El Perú debe haber sido, me parece, el único espacio en Hispanoamérica donde dos ejércitos, uno del sur y uno del norte, participan en lo que es la independencia peruana, ¿no? En la mayoría de los casos es solamente un ejército,
En el caso de Argentina, de Chile, ¿no? El ejército de San Martín, y en el caso de Venezuela, Colombia y Ecuador, el ejército de la Gran Colombia, el ejército bolivariano. Entonces, el caso de Perú en ese sentido es particular porque tiene la presencia de dos ejércitos, ¿no? El de San Martín, un general argentino, y el de la Gran Colombia, eh, dirigido por Simón Bolívar y José Antonio Sucre. Perdón, Antonio José de Sucre. Entonces, ¿podemos ver la siguiente imagen, por favor? Aquí comenzamos entonces la segunda fase de la rebelión de los proyectos continentales. Y se da la independencia de Chile en 1817, en 18 ya es definitivo, toma el poder en Chile Bernardo Higgins Riquelme, y él ha vivido en el Perú, ha estudiado en el Perú, en el Convictorio de San Carlos precisamente, y siendo muy cercano a San Martín, porque estuvo en el campamento de San Martín en Mendoza, donde San Martín estaba entrenando al Ejército Libertador, toma la decisión que es importante, pues, que se dé la libertad de el Perú, ¿no? Que mientras el Perú no sea libre, la independencia de Argentina y de Chile está en una situación vulnerable. Entonces, se aprovecha también la situación del trienio liberal en España de 1820 al 23. Se piensa que los liberales van a dar carta blanca para que la independencia pueda gestarse, pero se equivocan, ¿no? Los liberales quieren que se sigan enviando representantes a las cortes, ¿no? Que ahora se han movido a Madrid, y que sigan participando en minoría en estas discusiones a que se llegue en las que se llega a ciertas decisiones importantes, pero no que haya una independencia total de España, ¿no? Realmente los recursos económicos que les dan las colonias son importantísimos, y entonces hay, o sea, ser un gobierno liberal, pero tiene también sus limitaciones. De esta manera, el 20 de agosto de 1820 zarpa de Valparaíso la expedición libertadora y está a cargo de San Martín, ¿no? José de San Martín, quien había pasado la mayoría de su vida en España. Él llega a España cuando tiene como 7 años y regresa recién sobre los 30 años a Buenos Aires, ¿no? Para participar sobre todo pues, en la gesta de la independencia de Chile, y ahora viene con el Ejército Libertador al Perú. Este, mm, el proyecto que trae San Martín es de una monarquía constitucional. En Europa, en el año en que él está, el año final, 1810, 11, 12, el 12, él regresa a Buenos Aires, está muy en boga el tema de una monarquía constitucional. Muchos miran a Inglaterra con el tema de la monarquía constitucional. Pensemos que en Inglaterra estaba Francisco de Miranda, ¿no? Y entonces, de alguna manera llega con ese discurso también San Martín. No obstante, cuando se da el Congreso de Tucumán en 1816, lo que se propone es no coronar a un rey ni a un príncipe europeo, sino a un inca, ¿no? Me imagino que es una propuesta que se hace en Tucumán porque están muy cercanos a toda la parte andina, ¿no? Y además porque era una manera de retener dentro de la configuración de lo que iba a ser Argentina al Alto Perú, a Bolivia, que tenía dos recursos económicos importantísimos: una cantidad altísima de población indígena que pagaba tributo, y además un complejo minero de tres minas importantes: Potosí, Porco y Oruro, que producían plata en grandes cantidades, ¿no? Entonces, coronar un inca era de alguna manera poder quedarse, tener un argumento para quedarse con el espacio del Alto Perú, para darles algún tipo de satisfacción a la población del Alto Perú. Em, Vemos pues que, y esto lo tocará ya Ana Carolina, en el caso del Perú no va a llegar a cuajar el proyecto de una monarquía constitucional, mas sí se va a buscar una monarquía en el caso de México con Iturbide, ¿no? Lo cual implica pues que ahí hubo, digamos, algunas
perspectivas comunes, pero que luego cambiaron de ubicación, de lineamiento, ¿no? Ah, entonces llega San Martín al Perú, hace una parada en Pisco, donde libera a la población esclava de las haciendas vitivinícolas que había ahí, y dicen que sube a sus naves alrededor de 400 o 500 negros liberados que van a integrar su ejército y luego se instala en Huaura, en el norte de Lima, ¿no? Em, el 28 de julio de 1821, desde Lima, va a declarar la independencia del Perú. Para esto ya ha tenido algunas conversaciones previas, primero con el virrey Pezuela y luego con el virrey La Serna. Precisamente al virrey Pezuela, por acusarlo de no saber manejar bien la situación de la llegada de San Martín, le van a dar un golpe de Estado, digamos, y va a tomar las riendas del virreinato el virrey La Serna, que va a ser el último virrey del Perú, ¿no? También van a tratar de negociar San Martín con la Serna, pero no van a llegar a ningún acuerdo realmente, porque lo que quiere San Martín es que se reconozca la independencia de Argentina, de Chile, y también la que se va a lograr en el Perú, que se logre sin derramamiento de sangre, ¿no? Con conversaciones, y tanto Pezuela como la Serna no están de acuerdo, porque lo que ellos quieren es que se siga enviando delegados a España, ¿no? Pero que se mantenga, pues, de todas maneras, esta situación de dependencia con España, ¿no? Entonces no van a llegar a un acuerdo. Lo que sí es interesante es que se dan armisticios durante estos encuentros y se divide el Perú de la zona de Chancay, que es en la costa norte de Lima, hacia el norte, es un territorio que ocupan los patriotas, ¿no? Y desde Chancay hacia el sur, ¿no? Lo ocupan los realistas. De ahí que cuando entra San Martín a Lima y sale el virrey La Serna, se instala en el Cusco y ahí, digamos, funda el nuevo virreinato del Perú, ¿no? En el sur andino, en el Cusco, donde había sido el corazón del imperio de los incas, y va a gobernar durante 3 años mientras San Martín está en Lima, que también es otro caso bastante particular de un país dividido, ¿no? En que el norte es patriota, el sur es realista, y el virrey sigue dando decretos, firmando comunicados, edictos, etcétera, desde el Cusco sigue gobernando, ¿no? Em, entonces tenemos en el Perú dos gobiernos paralelos, el patriota en Lima y el realista en el Cusco. Em, un tema que va a agravar una primera buena recepción que tuvo San Martín en el Perú, va a ser el tema de la expulsión de los peninsulares, ¿no? De todos los que tenían puestos de poder en la audiencia, en las intendencias, subdelegados, etcétera. Y esto va a llevar pues a que hayan enfrentamientos, ¿no? Con los criollos, porque muchos de ellos estaban ah, emparentados con los peninsulares que salieron o tenían negocios juntos, y entonces no se dieron cuenta ni San Martín ni su ministro Monteagudo de que la concentración de peninsulares pues en el Perú estaba muy emparentada con los criollos, ¿no? Y si bien querían acercarse a los criollos, estaban expulsando a los peninsulares, y esto trajo conflictos internos y además les trajo un agravante de comenzar a decaer su proyecto de monarquía constitucional, ¿no? Para tratar de mantener la monarquía constitucional, este proyecto activo, crean la Orden del Sol, con la cual condecoran a quienes favorecen el régimen de San Martín, y crean la Sociedad Patriota, como la que se había creado en Buenos Aires, con 40 sillas, ¿no? Que las copan sobre todo criollos, militares, algunos clérigos, abogados, y no hay una sola silla para los indios nobles, ¿no? Que como hemos visto eran indios ilustrados, bastante educados, ¿no? Y que podrían haber tenido también un sitial, pero no hay espacio
para los indios nobles en esta sociedad patriótica. El periodismo va a ser muy importante para criticar la monarquía constitucional y ahí comienza a aparecer la imagen de Faustino Sánchez Carrión, que era un republicano educado también en el Convictorio de San Carlos y que a partir de la pluma logra que decaiga pues esta postura de la monarquía constitucional. Además, no van a haber ya grandes batallas. La primera batalla victoriosa para los patriotas va a ser en Pasco el 6 de diciembre del año 20, ¿no? Y luego se une el norte a la independencia el 29 de diciembre del 20 también, ¿no? Pero más adelante los que van a defender Lima van a ser guerrillas y montoneras, básicamente, ¿no? Y estando su ejército desgastado por las epidemias, por los problemas de enfrentamientos bélicos donde han perdido hombres, como fue el que ocurrió en abril de 1822 en Ica, em, San Martín se siente obligado a buscar una entrevista con Bolívar. Y la entrevista se lleva a cabo en el puerto de Guayaquil, que era un puerto en disputa, ¿no? Entre San Martín, ¿no? Que lo quería articular al Perú, y Bolívar, que lo quería articular a la Gran Colombia. Eventualmente San Martín lo quiere hacer con la diplomacia, pero lo que les ofrece Bolívar es digamos, el control a partir de las armas, ¿no? O sea, defenderlos, ¿no? Territorialmente a partir de las armas y termina articulando Guayaquil a la Gran Colombia. De la entrevista que tienen en Guayaquil, Bolívar y San Martín, que son los años, que son los días 26-27 de julio de 1822, ¿no? A los 2 años que ha llegado San Martín al Perú. No se conocen detalles, pero sí cuando San Martín regresa al Perú, renuncia a su cargo de protector del Perú, convoca al Congreso y llama elecciones. Y va a ganar las elecciones a partir de una jugada política militar. eh, José de la Ribabuero y Sánchez Boquete, que es un aristócrata, ¿no? Que viene de una familia de duques y que va a ser el primer presidente del Perú. El encuentro además se produce en una situación en la cual Bolívar viene triunfante, ¿no? De haber ganado en la batalla de Pichincha, con lo cual articuló el Ecuador a la Gran Colombia, y además de haber articulado Guayaquil a la Gran Colombia, perdón, San Martín viene luego de la derrota que han tenido, que ha sido muy sangrienta en Macacona, en Ica, ¿no? Y de ver que sus fuerzas militares ya no son suficientes para completar la independencia. Regresa al Perú efectivamente, como digo, y se encuentra además que la élite se ha unido, la élite titulada, em, Ribagüero con Torre Tagle, con el marqués de Torre Tagle, el cuarto marqués de Torre Tagle, y han derrocado a Monteagudo, que lo había dejado como al mando, digamos, del Perú, y lo han deportado, ¿no? Entonces ya se da cuenta que su gobierno, su protectorado está perdiendo fuerza y va a abandonar el Perú en septiembre de 1822. No obstante, Bolívar no va a llegar inmediatamente al Perú. Va a llegar un año después, en septiembre de 1823, y va a haber todo un protocolo para que Bolívar venga al Perú, ¿no? Va a mandar primero en el mes de junio del 23 a Antonio José de Sucre, ¿no? Quien le cuenta que el Perú es un caos, ¿no? Que que el presidente que había sido electo está huido en Trujillo, que hay un nuevo presidente que gobierna el Perú, que es Torre Tagle, que además gobierna el Congreso y que la parte militar gobierna el Sucre, ¿no? Entonces, que realmente es un gobierno tricéfalo, ¿no? Que es muy difícil controlar y que la situación no es nada favorable, ¿no?
No obstante, a pesar de esta descripción, Bolívar llega al Perú el 1 de septiembre de 1823, se le hace un gran recibimiento, lo llama el Congreso de la República y cuando se dan los discursos, varios de los congresistas dicen que lo han llamado porque con él ya se va a cerrar la independencia en el Perú, ya se va a poder concluir la independencia en el Perú, ¿no? Que son los discursos que van a dar. No obstante, de alguna manera la Serna, el virrey La Serna, se está dando cuenta de que tiene que ver que la presencia de los gran colombianos puede ser que los lleve a las batallas finales. Y entonces cuando llega a Sucre tratan de recapturar Lima y lo mismo cuando llega Bolívar. Tanto así pues que al comienzo, los primeros meses del año 24, Bolívar tiene que retirarse a Trujillo, al norte, que era una zona patriota, ¿no? Desde el principio, desde 1820. Y desde ahí comienza a planear, ¿no? Cómo van a darse las batallas finales, ¿no? Desde Trujillo va a elevar población indígena mestiza negra en la zona del norte, ¿no? Para que compongan este ejército y va a avanzar hacia el centro del virreinato, dándose dos batallas. Una es la de Junín, en la Sierra Central, que es el 6 de agosto de 1824. Luego de esta batalla se retira, está un tiempo en Ayacucho, en Huamanga, y se retira a Lima y le deja el mando para la batalla final, que es Ayacucho, el 9 de diciembre del 24, a Sucre, ¿no? Entonces, Sucre es el que lleva adelante la batalla final, digamos, Ayacucho, que va a terminar con el rendimiento de las fuerzas realistas, la firma de la capitulación a cargo de un militar franco-español, Canterac, ¿no? Y la Serna participa en esta última batalla, porque no participa en Junín y achaca a un mal manejo de Canterac la pérdida de la batalla de Junín, y entonces el virrey La Serna participa en la última batalla, pero también es vencido, son derrotados estos militares españoles, Valdés y La Serna, bueno, y se les denomina los Ayacucho, que son los vencidos en Ayacucho, que como muchos otros peninsulares van a tener que regresar a España, ¿no? Pero Bolívar tiene otros proyectos también, ¿no? Asume la presidencia del Perú en 1825 y es el presidente del Perú, una presidencia vitalicia, ¿no? Y entonces tiene dos grandes proyectos, el Congreso Anfictiónico de Panamá, que es donde quiere ver reunidos a todos los países liberados, ¿no? Y para que comiencen a trabajar en algunos convenios comunes, ¿no? Como una organización de estados iberoamericanos. Y comienza a invitar desde el 24 y hace la invitación más fuerte cuando ya es presidente el 25. Tiene dos personas que lo asesoran, uno es Faustino Sánchez Carrión, ¿no? Y el otro es Bernardo de Monteagudo, que ha regresado y Bolívar lo recibe porque dice que le puede resultar útil, ¿no? El Congreso de Panamá va a tener altibajos. Al final, Chile no manda representantes, Argentina tampoco. En un principio no se invita ni a Haití, ni a Estados Unidos, ni a Brasil. Haití porque, sí, ay, bueno, Haití porque Francia no lo ha reconocido, ¿no? Como un país liberado que comenzó el movimiento en 1791 y se forma la República de Haití en 1804, pero Francia no lo ha reconocido y a Bolívar le interesa que esté Francia en Panamá, ¿no? Estados Unidos porque le parece que es el gran monstruo que está en el norte, ¿no? Y tiene ciertas reticencias de invitarlo, y Brasil porque todos los emigrados peninsulares que salían del Perú y de Santiago de Chile y de Buenos Aires recalaban en Brasil, donde estaba don Pedro I gobernando como emperador. Era una monarquía constitucional y entonces tenía muchos problemas con aceptar la posición, digamos, política de Brasil.
al final, se le pide que invite a Estados Unidos y a Brasil, Haití no lo invita, pero ninguno de los dos va a llegar con delegados porque los delegados que mandaban a Estados Unidos, uno fallece y el otro llega tarde. Y entonces termina haciéndose el Congreso de Panamá básicamente con representantes de México, como lo ha trabajado Ana Carolina, con representantes de México, de Guatemala y de los países que él ha liberado, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, Perú, y todavía está muy en formación Bolivia, así que no manda delegados, ¿no? Pero no es ese congreso que él había imaginado con todos los representantes de los países independientes. Y entonces, cuando ve que esto no está funcionando, inmediatamente saca otra carta, ¿no? Para jugarla, que es la de la Federación de los Andes. Formar un estado ya no de tres naciones, como era la Gran Colombia, Venezuela, Colombia y Ecuador, sino también incluir a Perú, que había sido liberado, y a Bolivia, que es liberado el año 1825, y tiene como primer presidente a Antonio José de Sucre, ¿no? Entonces, este nuevo proyecto es el que va a estar dando vueltas en su cabeza cuando le avisan que tiene que regresar a la Gran Colombia porque Caracas tiene problemas disidentes y él tiene que volver. Pero antes ha realizado dos temas importantísimos que eran para Bolívar. Primero, conocer el sur andino, conocer Cusco. Quería conocer la cuna de los incas, ¿no? Y queda bastante sorprendido y asombrado por la ciudad del Cusco y por sus habitantes, y da lo que Henry Fabre ha llamado la agenda indígena, ¿no? En la cual ve la situación en que se encuentra el indio en los Andes y pide que no sea explotado, que se le pague por su trabajo, etcétera, ¿no? Y el segundo viaje, que para él es importantísimo, que lo hace después del Cusco, es ir a Potosí, ¿no? Y conocer las minas de Potosí, conocer las minas que financiaron España en el siglo XVI y XVII, ¿no? Y sube a Potosí, estando ya enfermo, ¿no? O sea, en ese momento ya tiene tuberculosis y sube a Potosí y Potosí lo recibe con todas las banderas americanas, ¿no? La bandera de Chile, de Perú, de Argentina, etcétera. Y entonces se queda un buen tiempo en Potosí, que es una ciudad altísima, ¿no? Y luego ya decide regresar al Perú, donde recibe pues la noticia de que hay problemas en la Gran Colombia y entonces debe abandonar el Perú. ¿Podemos pasar la siguiente, por favor? Este es un retrato de Simón Bolívar. Acá tenemos a Antonio José de Sucre, su brazo derecho, el gran mariscal de Ayacucho. Luego tenemos a José de la Ribagüero y Sánchez Boquete, el primer presidente del Perú, un titulado, ¿no? La siguiente, por favor. Bernardo de Torretagle, segundo presidente del Perú, Marqués de Torretagle, que también el Perú debe ser la única república en lo que fue Hispanoamérica que tuvo los dos primeros presidentes titulados, ¿no? Nobles titulados. La siguiente, por favor. Este es Bernardo Higgins, ¿no? Quien fue el primer director supremo de Chile y manda a la expedición libertadora con San Martín al Perú, y creo que es la última la que viene. Ah, no, Hipólito Unanue, que va a ser uno de los ministros de Bolívar, porque Bolívar separó muy claramente la élite titulada y la élite ilustrada. Con la élite titulada se llevó muy mal, pero con la élite ilustrada hizo gran afinidad, por ejemplo, con Hipólito Unanue y con Faustino Sánchez Carrión, ¿no? Hipólito Unanue era médico y fue su ministro. La siguiente, por favor. Y este es Guillermo Miller, un inglés de Kent, que se considera que es un nexo entre San Martín y Bolívar porque primero peleó bajo las órdenes de San Martín y luego cuando San Martín abandona el Perú lo hace bajo las órdenes de Bolívar. Entonces se le considera que es un nexo entre ambos y además peleó en Ayacucho, estuvo a cargo de la caballería en Ayacucho, porque quien tenía sumando la caballería era Necochea en Junín, pero fue herido y entonces en Ayacucho asume la caballería Guillermo Miller. Y ahí me quedo.
Muchísimas gracias, querida Scarlett, por este apretado resumen Sí, apretadísimo. de estos procesos verdaderamente tan complicados. Y voy sin más, a presentar a la doctora Ana Carolina Ibarra. Ella es maestra y doctora en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora titular C del Instituto de Investigaciones Históricas, del que fue su directora entre 2013 y el 2021. Es investigadora nacional, miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia, es docente de licenciatura y posgrado, ha dirigido 40 tesis, se dice pronto, pero es toda una labor, y ha sido profesora visitante en universidades de México, América Latina y Europa. Ella ha ocupado la cátedra Miguel León Portilla de la Universidad de Amberes y la cátedra José Gaos de la Universidad Complutense de Madrid. Sus trabajos y trayectoria académica han merecido diversos reconocimientos de parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del Comité Mexicano de Ciencias Históricas y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su investigación se ha centrado en el periodo de transformaciones que tuvieron lugar entre 1750 y 1850, la era de las revoluciones y las independencias de México y América Latina. En fechas recientes se ha ocupado de la historia de las mujeres. Ha dirigido diversos proyectos, actualmente Mujeres de Oaxaca en los foros de justicia de la cooperación a la República, que ha tenido este financiamiento de diferentes instituciones. Ella ha publicado en México y en el extranjero un centenar de trabajos entre libros, artículos, capítulos y estudios especializados. Entre sus libros recientes, justamente junto con la doctora Scarlett O'Phelan, Territorialidad y Poder Regional de las Intendencias a las Independencias de México y el Perú, con el doctor Juan Ortiz, La consumación de la independencia, nuevas interpretaciones, con José Luis Soberanes, El bicentenario de la consumación de la independencia y el primer constituyente mexicano. Otro de sus títulos, ¿hay alguna razón para excluirlas de la representación nacional? Entre paréntesis, las mujeres en el tránsito de la Nueva España al México independiente. En fin, realmente tiene una producción muy, muy vasta y nos honra tenerla hoy con nosotros. Vamos a darle la palabra a la doctora Ana Carolina Ibarra. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Gisela von Boesser por la invitación y a Martina, que no está aquí, pero que la hemos estado mirando en las anteriores sesiones. Y pues es una alegría una vez más estar con mi querida Scarlett O'Phelan, con quien hemos compartido sin fin de aventuras, proyectos, iniciativas suyas siempre espléndidas y innovadoras. Entonces, compartir ahora por Zoom esto, es una muy buena oportunidad de reencontrarnos como siempre. Así es que gracias desde luego al seminario, ¿no? Que me parece más que pertinente y me alegra muchísimo que sea que hayan incluido el camino a la independencia, puesto que finalmente pues sí, esta independencia se sitúa, como bien ya se dijo en la presentación anterior, muy ligada y no se podría comprender si no es arrancando de una comprensión de las últimas décadas o por lo menos de la segunda mitad del siglo XVIII, por lo cual pues ay, me parece que me quedé sin hablar o si me oyen. No, sí te Sí. oímos Ah, perfectamente bien, Ana es que de Carolina. repente vi un letrero de que el anfitrión me había silenciado y no sabe uno, es una aventura más estar también en el Zoom, pero parece que hemos logrado compartir los dos PowerPoints. Bueno,
Me toca a mí la parte mexicana propiamente, que siempre, como dijo el Ay, gran maestro de disculpen, Scarlett, doctora, ya tenemos la presentación Tere Mondragón y aquí en cómputo nos ayudaron, entonces ya compartimos presentación. Si la ven, nos fantástico, dicen y nos buenísimo. dice siguiente y la vamos compartiendo. Yo la veo. Ah, ok. ¿Ustedes? Sí. ¿Sí? Se ve perfecto. Muchas gracias, Ah, Magnífico. no, Bueno. ¿de qué? Muchas gracias. Yo empecé Ya, pensando gracias. que los procesos eran muy diferentes, ya después me quedé pensando que eran semejantes y siempre es de interés estar tratando de hacer esta comparación sobre lo que son los dos grandes virreinatos finalmente, los más ricos, los más antiguos, los más complejos y en el caso del Perú el más rico en los siglos anteriores, en el caso de la Nueva España pues el más rico después del siglo XVIII y en el momento que nos toca estudiar, pero finalmente con problemas, con especificidades y con situaciones semejantes. Y lo semejante, desde luego, es el condicionante externo que marca necesariamente ciertos tiempos a pesar de las distintas cronologías. Y ya lo dijo hace un momento Scarlett, hay necesidad en especial en el caso peruano de comenzar con la gran rebelión de Tupac Amaru para comprender lo que sucede en el escenario peruano, que es muy contrastante con lo que va a ocurrir en el mexicano. Yo encuentro tres importantes razones que distinguen la situación del espacio peruano en la medida en que es un espacio que ha resentido mucho las reformas del siglo XVIII porque se recortó ese extensísimo virreinato con la creación del virreinato de Nueva Granada y después con lo más fuerte que fue la creación del Río de la Plata, que lo despoja del Alto Perú y por lo tanto de la riqueza minera. Y eso pues es una condición muy particular del Perú que en México por poco y sucede, ¿no? Porque hay discusión en términos de si las provincias internas hubo planes de escindirla, que era un amplio y vasto territorio al norte, que estaba muy descomunicado y que se logra separar la hacienda, separar algunas cuestiones de milicia, pero los asuntos de gobierno van a seguir constantemente dependiendo del virreinato y de la Ciudad de México. Además de que, por supuesto, no hay comparación, aun si se hubiera rediseñado el espacio del virreinato de la América septentrional y si hubiera escindido la parte norte, pues no hay comparación lo que significaba una zona mucho más precaria, ¿no? Que no tiene comparación con lo que resintió el virreinato peruano en su tiempo. Otra cosa que también hace muy distinto al caso peruano es que tiene dos fuertes centros de poder. Yo no sabía si atreverme a decir dos capitales, pero ya de entrada nos hace este proceso mucho más complejo y el estudio de la historia peruana, el contar con Lima creada al momento de la presencia de los españoles, mientras que en el caso de Cusco sigue siendo una ciudad poderosa, importante y nada menos que la capital del Tahuantinsuyo. Entonces, eso de entrada nos da un panorama bien distinto en ambos antiguos y grandiosos virreinatos, y por lo tanto yo creo que está bien condicionado lo que va a ocurrir en el año de 1808, que es cuando se produce la llamada invasión de Napoleón a la península y la cefalía de la corona. Las reacciones van a ser muy distintas. En el caso de México, obviamente las noticias llegan muy temprano, están en la Gaceta de México el 9 de junio, tempranísimo. Desde luego en otros lugares caribeños y demás podían haber llegado antes, pero formalmente llegan en esa fecha, que es muy tempranero si pensamos los trayectos que van hacia América del Sur, y por lo tanto también el intento de crear una junta en consonancia con las juntas de la península, que como sabemos es la reacción que se produce ante la intervención, la entrada de la Gran Armada Francesa, pues va a ser de lógica los poderes locales responder a esto llenando el vacío de poder que se ha producido. Y en la Ciudad de México, en estas juntas que se van a llevar a cabo en la capital virreinal, en el ayuntamiento,
pues va a haber un esfuerzo temprano inspirado en las juntas de la península que realmente no va a poder cuajar, porque muy tempranamente se escinde la actividad del ayuntamiento y los capitulares con la de Real Acuerdo y la audiencia claramente en oposición, y va a llevar después de situaciones muy dramáticas al golpe del 15 de septiembre de este comerciante peninsular, Gabriel Yermo, que va a imponer, él y otros grupos, al virrey Garibay y la destitución del virrey Iturrigaray, que además tenía cargos por venalidad y que se decía que era muy partidario de la causa criolla, del partido criollo. Entonces, esto va a llevar a un extremo de las tensiones y realmente cualquier posibilidad de junta va a quedar abortada y va a terminar con la represión de los principales instigadores de esta idea de juntas por lo tanto, no habrá propiamente un movimiento juntista que se parezca a los de América del Sur, que sabemos bien que habrá juntas, las acaba de mencionar la doctora Ofelan, pero también las de Buenos Aires y Montevideo de distinto carácter y demás, pero van a ser reacciones en estas zonas y en el caso mexicano, muy tempranamente se cierra esta posibilidad. Y por cierto, allí escuchando algunas otras presencias peruanas que están en las juntas de Quito y en la Junta de Quito y en la Junta Tuitiva de La Paz, que son presencias peruanas. Aquí también tenemos un peruano que reivindicar, que es nada más y nada menos que el mercedario Fray Melchor de Talamantes, que juega un papel central en las discusiones de 1808, que alimenta muy ricamente. Él llevaba ya unos 10 años en México, había tenido incluso, le habían encomendado el virrey algunas tareas bastante estratégicas, eh, y se dedicaba, sobre todo en territorio de Texas, de hacer diseños territoriales y misiones y comisiones que había tenido. Había salido propiamente del, del convento mismo, de donde se hospeda al principio en el convento de las Mercedes, y se sale para hacer una actividad más mundana y bueno, sabemos, pero no sabemos demasiado realmente de su actividad y contactos. Incluso tampoco sabemos si su intención era haber viajado para secularizarse a la península o qué era lo que pasaba, pero el caso es que sí fue una figura fundamental que al momento de la represión y cuando toman preso a los miembros del ayuntamiento, él va a ir a dar al calabozo y después morirá de una de las tantas fiebres estando preso en Veracruz. Y ya no sabremos más de él. No hay una biografía entera, no hay una biografía completa, pero sin duda es una figura importante junto con Verdad, Azcárate, algunos de los cuales sobrevivan y después llegarán a la fase final propiamente de la independencia de este grupo considerado como autonomistas. Dentro de este grupo, sin duda alguna, la figura de Talamante sería la más radical porque es la que propone un congreso ante la ausencia del monarca. Entonces sí tiene ideas muy avanzadas, eso sí, los documentos están al alcance de la propuesta de Congreso y demás. Entonces, pues esto será el final de las iniciativas de 1808 y de acuerdo a muchos autores, la insurrección se debe en gran medida a las reacciones que hubo ante el cierre de las posibilidades y la represión que sobrevino de parte de las autoridades de la capital virreinal. A esas alturas, los representantes de Sevilla, que harán todo el recorrido, incluso para llegar hasta el Alto Perú, van a estar ya por acá en la figura de dos personas, Jabat y Jáuregui, y la élite virreinal dice que, bueno, estando la Junta de Sevilla, realmente ya no hacía falta otra junta que se hiciera acá, ¿no? Y que había que mejor acordar con ellos y no había necesidad de una junta. Pero es claro que queda el malestar
en la Nueva España, de no haber tenido la posibilidad de haber armado una junta de ninguna especie, máximamente tratándose de la principal ciudad de la América septentrional, que podría tener la misma preeminencia que Burgos, y por lo tanto esta reivindicación basada en ideas pues muy antiguas, pues no es aceptada. Esto crea un malestar tremendo y casi todo lo demás se va a llevar a cabo en el sigilo, aunque en un sigilo muy curioso, porque de repente uno encuentra sermones en la propia Catedral de México en donde decían una cantidad de barbaridades, de barbaridades o no, en donde atacaban violentamente a las autoridades novohispanas, a Ciencia y Paciencia, y sobre todo a la presencia española, y atacando el tema de la codicia y demás, de manera muy atrevida. Todavía en el año de 1809 vamos a tener un sermón importante en la catedral señalando esto. Entonces, eso fue la última manifestación muy abierta que veo. Fuera de eso, lo que va a haber es un enorme movimiento conspirativo, bueno, sobre todo en las regiones del Bajío y muy claramente en San Miguel el Grande, en Valladolid, en Michoacán, y después la última que será en Querétaro. No obstante, quiero marcar que aunque no hubo juntas acá, sí habrá, sí será la palabra junta una fuente de legitimidad, como lo fue para otros lugares de América del Sur, y por lo tanto los insurgentes, en busca de un gobierno legítimo, lo que harán en cuanto muera Hidalgo, será crear la Junta Nacional Americana, que será la máxima autoridad hasta el Congreso de Chilpancingo. Esto será entre 11 y 13. Entonces sí tenemos una junta no muy conocida por la historiografía nacional, porque realmente la historiografía, yo alguna vez fui a Zitácuaro, que es donde se creó esta famosa junta, que la llamamos la Junta de Zitácuaro, y la población no me sabía decir si había habido una junta en Zitácuaro. Entonces, realmente aquí la historiografía ha sido relatada en términos de la insurgencia heroica, y muy poco este tipo de instancias más moderadas de gobierno, pero que fueron centrales, ¿no? La Junta será fundamental. También he de decir que la palabra Junta se va a seguir usando como expresión de autonomía local, y que habrá una junta muy singular estudiada por Virginia Guedea en Texas, en donde en el año de 1813, a mediados, antes del Congreso de Chilpancingo, esa junta ya va a hablar de una república mexicana, lo cual es un evento sorprendente. Va a ser bárbaramente reprimida por los grandes jefes del norte de la Nueva España, pero existe esta junta que es de gran interés para marcar la historia de estos movimientos juntistas tan escasos y tan escasamente atendidos por la historiografía en el caso mexicano. Bueno, estas son lo que yo diría la primera reacción ante el 8, que es la coyuntura clave, y después los dos grandes virreinatos tendrán reacciones muy distintas ante varios acontecimientos que son parejos para todo el mundo hispanoamericano, que es el año de 1810, en donde lo que sucede es la caída de la Junta Central en España, en plena guerra contra las fuerzas napoleónicas, la instalación de un Consejo de Regencia que va a convocar necesariamente a las Cortes, que conocemos como Cortes de Cádiz, y ese año de 10 no es que sea por magia, sino realmente por los determinantes europeos, por las determinaciones de la península, que la reacción americana se tendrá que dar en cascada, sea a través de la Junta de Mayo en Buenos Aires, sea a través de otras, o la propia de Chile en el mes de septiembre, me parece, y que irán. Y entonces, bueno, en el caso mexicano, la sorpresa y lo que hace una reacción enormemente distinta, y que va a distinguir al caso mexicano, creo yo, del caso peruano claramente, va a ser el levantamiento desordenado, violento a más no poder, y la apertura de una guerra civil muy profunda,
que va a marcar más de una década en el suelo de la Nueva España, ¿no? Entonces es una reacción muy distinta a los procesos de América del Sur y la singularidad está justamente con el levantamiento popular. No hay acuerdo en si decir si es una revolución, si es una rebelión, si es una, en fin, la caracterización ha dado lugar a distintas discusiones, pero en donde sí, varios autores, Villoro en especial, lo denota muy claramente desde los años 50 en un libro que sigue teniendo vigencia y que fue apenas y su tesis doctoral, pero que marcó la historiografía, que es el insistir que los acontecimientos de Ocho y la represión fueron uno de los elementos que explican la reacción sorprendente y grande. Eso muestra también que efectivamente una serie de inquietudes muy afines a las que pudieron existir en el propio caso peruano en términos del el tributo, el trabajo, los repartimientos y todo, bueno, que los repartimientos habían sido abolidos por los Borbones, pero digamos todo el sobreempleo de la fuerza de trabajo y en este caso también las crisis del maíz claramente y el acaparamiento y demás, pues hacían que estuviera latente. Hubo desde luego algunos movimientos de inquietud, sobre todo después de la expulsión de los jesuitas y en algunos lugares de Michoacán, pero desde luego nunca de ninguna manera un movimiento de los alcances. Entonces estaban allí sí todos los elementos del malestar, todos estaban allí presentes, pero no había habido una explosión que tuviera esta dimensión. Todo eso eso marca una gran diferencia porque es como incluso para tener alertas a las autoridades en el Perú, pues el antecedente del movimiento de Tupac Amaru distingue claramente y marca otra cronología diversa en la explosión social. Aquí pareciera que la explosión social espera y con el levantamiento de Hidalgo, que como ustedes saben, surge a partir de que se descubre la conspiración de esta ciudad que es Querétaro, en donde ni los propios conspiradores imaginaban que iba a tener tanto éxito, ¿no? Em, eh, em, es un movimiento popular de grandes proporciones y se ha dicho que incluso asombra a los propios dirigentes. Realmente parecería que Hidalgo dijo, o me juego el todo por el todo o nos van a agarrar. Y entonces, bueno, se lanzó a repartir nombramientos hacia los cuatro puntos cardinales y bueno, la insurrección avanzó de una manera absolutamente caótica, ¿no? Uno lee la documentación y son familias enteras con todo y niños, entraban al saqueo y se llevaban las ventanas, yo no sé muy bien cómo de las casas, en fin, y esto marca un inicio muy polémico que también en términos de bicentenarios ha sido discutido, pero que es pues propio de una insurrección fuera de control, que no quiere decir tampoco que no hubiera un plan, había algunos planes más allá de lo que algunos autores clásicos han querido ver. Podemos ver la siguiente para la siguiente lámina, para, bueno, marcar que hay una cronología bien distinta a otros procesos, aunque de todas maneras el año 15 será un año clave en general para para todos los dominios hispanoamericanos por el retorno de la monarquía, por el fortalecimiento de las embestidas de los ejércitos que mandará la restauración absolutista de Fernando VII, pero sí tenemos en el primer año la insurrección popular, luego la búsqueda de legitimidad que yo llamaría, donde se instala esta Junta Suprema en aras de poder poner un poco de orden a ese movimiento desordenado. Y desde luego la figura de Morelos, que recupera las mejores propuestas de Hidalgo. Hay que decir que de las muchas cosas que dijo Hidalgo con el famoso grito de independencia, que todo el mundo dice que fue fuera el mal gobierno, realmente no, él hizo muchas proclamas de entrada en ese amanecer del 16 de septiembre, pues tocó las campanas de su parroquia y dijo una cantidad de cosas. Entonces tenemos distintas versiones, pero lo que parece prevalecer es que dijo, se acabó el tributo, eh,
pensaban llevar a los gachupines a lo que ellos hablaban claramente como gachupines, a que salieran de regreso a España, ponerlos en Veracruz, y que la idea era establecer desde luego un gobierno americano allí, y eso era un poco lo que pensaban los conspiradores, y las primeras palabras de Hidalgo, aunque desde luego hubo mención de Fernando VII como un elemento que atraía fuertemente, ¿no? Y esta insurrección popular, pues sí tuvo quizá el tono de la violencia, no es comparable con Haití, porque Haití es inmenso y Venezuela también, pero tal vez hay simultáneo, y las poblaciones realmente se escinden. Es una gran guerra civil en todo sentido, ¿no? Y con este elemento de la vuelta a la búsqueda de legitimidad, sobre todo por parte de los grupos que siguieron a Ignacio Rayón, en esta zona que sería más o menos sur del actual Estado de México, que es donde está Zitácuaro, toda esta zona que tiene una importante resistencia a lo largo de todo el momento de la guerra, y que será un foco importante. Es una zona de minería pequeña, de pequeña escala, pero importante, con todo lo que se resiente también en el trabajo minero y sus dificultades y la sobreexplotación del trabajo, que daba buen argumento para que allí los insurgentes tuvieran bastiones fuertes. Este tramo se ha estudiado menos que toda la parte del Bajío, claramente, pero es una zona que corre desde parte de atrás del Nevado de Toluca hasta Cuernavaca, y que será una zona, pues sí, muy combativa a lo largo de los años, décadas y siglos. Y luego, bueno, desde luego toda la parte de Morelos, que corre en toda la costa sur, y en donde se recogen las principales propuestas que ya había tenido Hidalgo en términos de la abolición de la esclavitud, la abolición del tributo, la disminución de una serie de cargas y demás. Bueno, todo esto será, sin embargo, muy temprana, bueno, importante el capítulo, ahora lo veremos, de la estancia de Morelos en Oaxaca, la única capital importante que logra tener para sí mismo, y en donde elabora toda una discusión de carácter constitucional a lo largo del año de 13, en gran medida en voz de Carlos María Bustamante, que será también un gran periodista. Debo decir que la prensa insurgente, aunque no siempre logra continuidad como el Despertador americano, pero desde luego será un vehículo fundamental para expresar las nuevas ideas y los proyectos. A mí en especial me gusta mucho el Semanario Patriótico Americano, que estuvo en esta zona que les estoy diciendo, de zona de minería pequeña, desde Sultepec, porque allí Quintana Roo expresó principios republicanos muy ricos y muy congruentes, ¿no? Entonces es una fuente interesante. Lo será también el Correo Americano del Sur, también desde Oaxaca, pero pues son fuentes muy interesantes para conocer los proyectos y el pensamiento insurgente. Como ustedes saben, pues la gran culminación será en la ciudad de Chilpancingo, con el Congreso, que es un momento de radicalización de parte de Morelos. No está escrito necesariamente la manera en que hizo este giro, pero sin duda alguna, a la hora de abandonar Oaxaca para no ceder ante los principales de Oaxaca, que condicionaban y limitaban sus proyectos más radicales, pues se va a Chilpancingo, donde encuentra tierra abierta. Pero de ahí en adelante, realmente, el proyecto de hacer la Constitución, que nosotros conocemos como la Constitución de Apatzingán, pero que no tenía una pretensión tan alta, va a ser pues a base de resistencia, muy acorralada en una situación difícil, para no de y hasta que sabemos de la muerte y captura de Morelos, que como ustedes saben ocurre en diciembre de 1815, y marca allí el fin de la primera insurgencia y el fin de los grandes proyectos constitucionales. Realmente la insurgencia no será
no será derrotada de lleno, habrá resistencia en focos en el sur, en la zona, como dije, Sultepec a Cuernavaca, o la zona, toda la costa sur, con las juntas de Jaujilla y del Balsas, que también tratan de mantener una legitimidad para que se ampare la insurrección. Y el capítulo de Mina, que no menciono en esto porque está un poco desfasado del correr de lo demás, y estos años son años duros en los años 16 a 21 de gran resistencia, hasta que, como sabemos, estará el Plan de Iguala en el año clave de 1821, en donde ahora daré algunos detalles sin querer excederme mucho en tiempo. Y solo para terminar con esta lámina, insistir en que es interesante que ahora se defiende la idea de que la liberación realmente de la Nueva España va a ser cuando se logre salir de San Juan de Ulúa a los españoles en Veracruz, y esto dura hasta el 25, así es que de alguna manera hay ahí una cronología muy semejante con Perú, porque efectivamente las últimas batallas también en Perú, hasta el Callao y etcétera, pues serán hasta ese momento. Y podemos ver la siguiente lámina para dedicarle unos minutos al... Ay, bueno, perdón, mis mapas están muy pequeños, no los pude agrandar, pero ahí tenemos este mapa salido del trabajo de Juan Ortiz, que nos permite ver cuál era la situación de las fuerzas militares antes de la independencia, y en donde hay que decir que los primeros movimientos se van a dar con el apoyo de las milicias, hasta que desde luego la división entre Allende y Hidalgo impida completamente seguir adelante, y desde luego Hidalgo se va a enajenar los apoyos de las milicias que inicialmente estaban. Podemos pasar a la siguiente. También, bueno, ahí no quiero entrar mucho al detalle, se enajena el movimiento, desde luego al principio hay gran participación, la iniciativa es de criollos de provincia, seguidos por indígenas y castas, surgirán los intelectuales ilustrados, que son una fila grande y muy clave: Quintana Roo, Cos, Bustamante, José Manuel de Herrera, etcétera. Y y luego, pues sí, también la capacidad del ejército realista, y en particular de Calleja, de allegarse a las poblaciones, no solo los propietarios y los peninsulares, sino también la capacidad de reconquistar a los pueblos, movilizarlos y mantenerlos en la defensa del ejército realista. Fueron muy crueles también ellos. Es verdad que Hidalgo ha sido muy atacado porque concedió ante las matanzas de españoles, no se diga en Guanajuato claramente, pero sobre todo algunas que fueron contra poblaciones más indefensas, que fueron en las afueras de Valladolid y de Guadalajara. Y hay que decir, Morelos fue menos, pero sí asesinó a algunas figuras representativas como Escarmiento, cosa muy dolorosa. Pero lo que hay que decir, que también el movimiento realista fue igualmente violento, ¿no? El diezmo de la guerra, mucho de lo cual también el propio Agustín de Iturbide participó, era un comandante realista muy sanguinario. Así es que, y hablando de temas de mujeres, sin duda, pues muchas mujeres eran tratadas en la misma condición también, o tomadas como rehenes de manera muy fuerte, ¿no? El papel del clero lo señalo, pero también hay una gran discusión, porque la historiografía original siempre decía que era la rebelión del clero, pero ya puesto en números y detalles, alguien como William Taylor nos dice quiénes, cuándos y cuántos, y matiza en mucho. Lo que es cierto, y aunque es verdad que en toda la América española y a lo mejor hasta Lusitana el clero juega un papel importante, lo cierto es que el protagonismo que tuvo el clero en la Nueva España, pues sí creo yo que lo distingue, porque bueno, estar encabezado el movimiento por dos curas del talante, el alcance y el liderazgo de Hidalgo y Morelos, pues sí le da un sentido, ¿no? Otra cosa ya son los números, porque había muchos curas realistas, desde luego, y la gran mayoría era una mayoría neutral, o que incluso
combinaba con el predominio de los intereses locales en ese momento. Podemos pasar a la siguiente para dedicarle, bueno, esto para mostrar el radio de acción de las fuerzas insurgentes, que como ustedes pueden ver es un radio bastante amplio, más escaso en el norte, más en el centro, y pueden ver allí que hay distintos niveles de involucramientos y hechos. Dejo esos mapas ahí para pasemos a la siguiente si les parece, porque quiero dedicarle un poquito al cierre del proceso en el año de 21. Adelante. Bueno, ahí ese es bueno, me gusta ese retrato porque está Morelos esta es una imagen de O'Gorman, de Juan O'Gorman, que muestra el momento constitucional, está en el castillo de Chapultepec. Podemos pasar a la siguiente, que es el único retrato más fiel de Morelos, que se lo pinta un indígena de la Mixteca cuando está hecho pues el dueño de Oaxaca y muy embelesado pues con esta posición que es la más firme que puede conseguir en una ciudad de importancia. La siguiente. Aquí tenemos al famoso Calleja, que después será conde de Calderón, virrey de Nueva España, y, eh, eh, y que tendrá grandes cargos y termina viviendo en la península. Juan Ortiz le ha dedicado una gran biografía donde nos muestra también la trayectoria y también las ganancias económicas y demás de esta figura clave, porque sí fue una figura clave ideando el plan de la resistencia realista con muchísimo éxito. Adelante. Y bueno, esto es porque quería hacer un apunte rápido sobre fuerzas militares. También al momento, sobre todo de la derrota del movimiento insurgente, figuras como José de la Cruz y otros más se van a nombrar en los 4 puntos cardinales del virreinato y van a tener un gran poder. Y a semejanza de otros militares realistas en otras latitudes, a la hora en que ven triunfar de los más altos, estos que son peninsulares, salen todos hacia la península, y es el caso de José de la Cruz, de Arredondo, de los 4 o 5 grandes figuras que están al frente de los distintos espacios importantes de la Nueva España. Podemos ver la siguiente, bueno, el acta de independencia, y ahí me detengo un poco. Creo que es bastante sabido el hecho de que el triunfo del movimiento trigarante, que inicia en 1821, en febrero, es una enorme coalición de fuerzas y que esto es lo que lo va a singularizar. Desde luego ese frente no se va a lograr mantener, pero es fundamental entender que Agustín de Iturbide tuvo la capacidad de aglutinar en un movimiento que tuvo su inicio en la capital virreinal, pero que después concertó a las élites de provincia, sobre todo las más cercanas a Iturbide, y en gran parte del ejército virreinal que junto con Iturbide estuvieron moviendo hacia la independencia. El acuerdo, que no puede ser desdeñado y que se llevó a cabo con la resistencia que se mantenía en el sur, la resistencia insurgente de Vicente Guerrero, que estará ahí como los últimos reductos que duran de la insurgencia, no podemos restarle importancia, es fundamental y le dará una serie de compromisos a Iturbide que no puede escapar. Aquí tenemos el acta de independencia, que es al día siguiente. Ahora hay discusión de si se firmó exactamente al día siguiente, pero siempre hemos pensado que fue el 28 de septiembre, fundamentalmente con figuras que acompañaron a Iturbide. Muchos eran antiguos autonomistas, algunos que sobrevivieron de la iniciativa de las juntas del ayuntamiento, y otros eran desde luego miembros de la élite y de la élite poderosa del virreinato e incluso de la nobleza mexicana que apoya a Agustín de Iturbide. De manera que es un amplio frente y yo no compartiría la idea que tradicionalmente se ha dicho de que el movimiento de Iturbide le da completamente la espalda
o es el reverso del movimiento de Hidalgo. Esto no es tan así. Realmente hay elementos constitucionales. El plan Trigarante es muy interesante porque muestra la vocación de división de poderes, de vía constitucional y la ciudadanía, eso sí, la oferta de una amplia ciudadanía a los nacidos en España, a los nacidos en América, a los nacidos en Asia y a los nacidos en África. Eso quiere decir que se abre ahí la posibilidad incluso de darles, no lo dice así, no es la ciudadanía, pero convoca a todos ellos a este frente y eso no deja de ser un elemento muy importante. ¿Cómo sabemos esto? Y no lo he mencionado y no quiero extenderme mucho más. Realmente parte del trayecto del movimiento trigarante que va logrando, concitando la simpatía en muchísimos lugares por el tipo de apoyo que tenían, por la actividad de los militares, eh, llegan a un acuerdo junto con el último virrey, que es O'Donoghue, en Córdoba. Es lo que se conoce como los Tratados de Córdoba en agosto de 1821, tratado o tratados, en donde se acuerda traer a un monarca o al propio monarca Fernando VII o a alguien de la familia real. Este es el acuerdo y realmente se mantiene, se hace bajo ese signo. Iturbide no se proclama emperador en el primer momento, desde luego. La independencia se hace, lo que llamamos la consumación de la independencia se hace con una promesa constitucional, con un amplio frente a nivel social y con un compromiso monárquico. Entonces es una monarquía constitucional lo que se está proponiendo acá y esa monarquía constitucional se mantendrá hasta el momento en que Fernando VII decide no aceptar y rechazar ya en el año de 22 la oferta que se le había hecho de venir a gobernar él o mandar a alguien de su familia. Entonces, esto nos da una idea más compleja y más rica de la versión más difundida en términos de este momento de la consumación. Podemos pasar a las siguientes, ya muy rápidamente, son casi puras imágenes. A lo mejor ahí no hubo nada. Ah, sí, es la entrada triunfal de Agustín de Iturbide el 27 de septiembre a la Ciudad de México. A estas alturas cabe hacer un apunte en el sentido que la Ciudad de México, esto es opinión generalizada, ha perdido un gran poder por la insurgencia, por la manera en que se movieron las fuerzas realistas, por los ayuntamientos que proliferaron enormemente y que dotaron de autonomismo y desde luego por el propio conflicto que dio lugar a esta suerte de ruralización del poder. Y entonces pierde poder y centralidad la capital virreinal a lo largo de esos 11 años. Podemos pasar a lo que sigue, un mapa del imperio. Efectivamente, los planes siempre fueron mucho más grandes de lo que después se logró. Toda la América española queda fragmentada a la hora de la independencia y seguimos con las que siguen. Y ahí está nada más el mapa del imperio, que pues sí fue un imperio. Y aquí otra semejanza interesante, ¿no? Que es la creación de la Orden de Guadalupe. Un poco yo, a la hora que oigo lo de la Orden del Sol, un poco esta idea de tener este grupo al que premian los libertadores y a los que les entregan, pues, y una suerte de creación de nobleza. En fin, esto él lo crea a la hora en que él se hace emperador, y ese es el momento y es un elemento que asemeja al caso al caso peruano, ¿no? Y bueno, este imperio será fugaz, ya después vamos a tener la derrota y muerte muy triste porque México, pues a sus dos grandes libertadores mueren los dos, ¿no? O sea, son asesinados, tanto Hidalgo como Iturbide, lo cual pues hace un parto muy doloroso de la nación mexicana. Y creo que con eso podemos, no sé si hay alguna imagen más, pero con eso creo que podemos cerrar y gracias. Muchísimas gracias, doctora Ana Carolina Ibarra. Ha sido una sesión fantástica en el sentido de que pues se ha establecido esta comparación, esta manera
resumida para detallar todo este proceso de independencia. Lamentablemente no nos hemos comido el tiempo y creo que pues vamos a tener que dejar algunas preguntas pendientes. Probablemente se podrían contestar a través del mail y pues solo quiero decir que hay muchas felicitaciones para ambas ponentes. Que ha sido realmente una sesión fantástica y que pues probablemente vamos a tratar de hacer un resumen de las preguntas que han quedado pendientes y tal vez se pueda aludir a ellas de una manera rápida en la siguiente sesión. Les agradezco muchísimo, muchísimo a todos los que han participado, obviamente a nuestras ponentes, a todos y todas los que nos están siguiendo a través del internet y desde luego al equipo del Instituto de Investigaciones Históricas, pues que ha hecho posible que se lleven a cabo estas conferencias. Los esperamos dentro de 8 días para una sesión interesantísima sobre la música virreinal, tanto en la Nueva España como en el Perú. Pues muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por el apoyo de los equipos. Muchas gracias, hasta luego a todos, gracias. Gracias, Ivonne, Scarlett. muchos saludos, hasta luego, Scarlett, hasta luego, querida Ana Carolina. Hasta luego. Hasta luego todos. Muchas gracias.